Amén, gloria a Dios. Bendiciones y bienvenidos a nuestro ministerio, Señales antes del fin. Primeramente, le damos toda la gloria y honra a nuestro Padre Celestial por habernos permitido una vez más estar reunidos para aprender más de su santa palabra. Quien les habla la hermana Silvia desde Canadá. Y hoy continuamos con nuestro estudio bíblico profético dirigido por nuestro pastor Estuardo Revolorio desde Guatemala. El tema del estudio para el día de hoy es la palabra de Dios olvidada, semejante a los días de Lot. Hoy seguimos con una miniserie de estudios del lugar santo. Hoy estamos con el número 11. ¿Amén? Antes de pasarle con nuestro pastor Estuardo, quiero mencionarles que tenemos canal de Telegram y de YouTube a nombre de Señales Antes del Fin, también una página de Facebook a nombre del pastor Luis Alberto García, donde estamos también colocando nuestros links de Google Meet para que puedan participar en nuestros estudios bíblicos en vivo, donde también estamos poniendo mucha información actual. También quería avisarles que estamos todos los audios de preguntas y respuestas antes y posterior al estudio, también los estamos colocando en nuestro canal de Telegram. Para aquellos que no están en nuestro grupo de WhatsApp, pueden también escucharlos en nuestro canal de Telegram de Señales Antes del Fin. Así que le pedimos, por favor, a todos que se suscriban a nuestros canales, compartan los estudios bíblicos para que también sea de mucha bendición para otras vidas, ya que son estudios de sana doctrina. También quiero mencionarles que nuestro pastor Estuardo Revolorio tiene un hermoso ministerio llamado Atalaya de Jehová y un grupo de Facebook a nombre de los Atalayas, también un canal de YouTube a nombre de Estuardo Revolorio. Así que también le pedimos que se suscriban a su página de Facebook, también a su canal de YouTube y que lo apoyemos en su ministerio. Ahora sí, le damos la más cordial bienvenida a nuestro pastor Estuardo Revolorio para que pueda comenzar con este maravilloso estudio profético de la palabra de Dios. Bienvenido, pastor Estuardo Revolorio. Dios les bendiga, amada familia. Señales antes del fin, le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da nuevamente de poder estar reunidos, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Vamos a orar en esta preciosa noche. Padre, que estás en el cielo, gracias por la oportunidad que nos has dado este día nuevamente y de poder reunirnos en esta noche también con mis hermanos. Pero gracias, Señor. Te agradecemos por lo que ha sido bueno, y como dice tu palabra, y para siempre ha sido tu misericordia. Bendice tu palabra en esta preciosa noche y que la semilla pueda caer en una buena tierra, en un buen corazón, Señor, y pueda germinar y pueda dar un buen fruto, Padre. Bendice siempre a tu pueblo Israel, Señor, bendícelo, guárdalo, protégelo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, oramos. Amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Damos gracias a Dios por la palabra que el Señor está dando pues a cada uno de nosotros. Y pues es de gozo y alegría también saber, amados hermanos, que la palabra está siendo recibida. Eh, Tal vez no por mucho creyente, si es poco, ¿verdad? El que recibe la palabra, pero a lo menos en ese poco el Señor está abriendo el corazón, ¿verdad? Para estar apercibido y pueda cambiar la dirección del hombre, ¿verdad? De la mujer. Pues que por los pasos del hombre son guiados por el Señor, ¿verdad? Damos gracias a Dios por esta palabra. Como hablábamos en el estudio anterior, que es el alimento que tenemos que dar a tiempo, ¿verdad? No hay otro alimento más urgente, el cual podemos dar nosotros como mayordomo, como administradores de la casa de Dios, o el cuerpo de Cristo, es la palabra profética, ¿verdad? Y hoy vamos a ver, amado hermano, por qué razón no se ha recibido en el corazón del hombre, hijo de Dios, ¿verdad? En mayor parte no recibe la palabra de parte de Dios en cuanto a la venida del Señor. Vamos a ver la causa, por qué no se entiende al Señor, por qué no se quiere recibir esa palabra. Y es algo muy triste, podemos decir,
porque esa palabra no se recibe, aunque es divino, ¿verdad? La palabra de Dios es divina, es poderosa, pero no se está recibiendo. Y lo vamos a traer a compararlo con Lot, ¿verdad? Es cuando a veces hemos escuchado, como en los días de Lot, pues en algunas predicaciones hacen ver a Lot como alguien que no obedeció al Señor completamente, ¿verdad? Cuando hacemos, por ejemplo, como en los días de Noé, como en los días de Lot, hacemos ver que Noé era mucho mejor que Lot, y vamos a ver que no es así. Hoy va a darse cuenta que la Escritura, bueno, llama a Lot, lo llama el justo Lot, ¿verdad? Y muchas veces cuestionan eso, ¿verdad? ¿Por qué le dicen justo a Lot si Lot se fue a un lugar que no era de bendición, que Dios no le había dicho, que él eligió un lugar equivocado? Pero ahí se va a dar cuenta usted que tanto como Noé y Lot eran igualitos, ¿verdad? Delante de Dios. Lot era un siervo de Dios piadoso. Y se va a dar cuenta, amado hermano, en esta preciosa noche vamos a examinar nuestro corazón, ¿verdad? Porque eso es lo primordial en este tiempo, ¿verdad? Creo que lo más aceptable es examinar cómo estamos, ¿verdad? Cada día delante de Dios, ¿verdad? A ver si no hay alguna apariencia, ¿verdad? En nuestro corazón, o estamos genuinamente pues buscando al Señor, pues es lo más conveniente que podemos hacer, es lo más prudente que podemos hacer, ¿verdad? Si no estamos logrando buscar al Señor a un nivel fuerte, pues puedo decir de esta manera, pues es casi normal, pienso yo, ¿verdad, amado hermano? Que el Hijo de Dios en esta época, en esta temporada, en este tiempo, no llegue a buscar al Señor a plenitud. Y Dios sabe el corazón de nosotros y sabe la condición en la que estamos, ¿verdad? A lo menos el Señor espera en nuestra vida que pueda haber alguna tristeza de nuestra condición hacia Él. Y eso le va a agradar a Él, fíjese, amado hermano. Que usted se sienta triste o, digamos, a veces enojado de no poder buscar al Señor como Él quisiera, ¿verdad? Uno a veces se enoja y dice, ¿por qué nunca lograré buscar al Señor así? Pero a lo menos con esa tristeza y esa aflicción que hay en el corazón, pues es algo bueno para nosotros, ¿verdad? Y Dios lo recibe, porque ve a lo menos el deseo y la intención en el corazón, ¿verdad? Entonces, en esta preciosa noche vamos a hablar, antes de entrar con Lot, vamos a ver un poco el libro, capítulo 8 del libro de Oseas. Gloria al Señor. Me gustó mucho bueno, lo que testificó nuestro hermano, ¿verdad? De que estaba reparando cierto equipo, ¿verdad? Me gustó lo que dijo de que una pequeña pieza, ¿verdad? Yo pienso que dijo una pequeña, ¿verdad? Algo que tal vez parecer era significante. Sin esa pieza, la maquinaria no podía convertir el agua salada en algo bebible, ¿verdad? Algo purificado para poder saciar la sed, ¿verdad? De mucha gente. Y cuando él dijo eso, pues mi mente empieza a trabajar, ¿verdad? Porque siempre me gusta ver los ejemplos, ¿verdad? Tanto de los animales, ¿verdad? Me ha gustado ver ahora eso, compararlo con nosotros para una enseñanza, ¿verdad? Pero en este caso el hermano mencionó eso, con una simple pieza no se podía purificar el agua, quitarle la sal, ¿verdad? Y me puse a pensar, en este tiempo, amado hermano, se está proveyendo mucha agua a la iglesia del Señor, pero no un agua purificada, sino puede ser un agua salada. Y un agua salada usted no se la va a tomar, ¿verdad? Nadie, se, nadie va a tomar un agua salada. Es algo feo. Entonces, lo que el Señor está reparando, podemos decir, en este tiempo, que es que el oído está cerrado, ¿verdad? Para no escuchar esa palabra. Otro tipo de mensaje, sí, se abre el oído, ¿verdad?
mensaje de la prosperidad, el mensaje de ¿qué ves? Positivismo, la super fe, usted sabe, todos esos mensajes que son agradables al oído, para eso sí está disponible, pero para el mensaje que es de un agua pura, que le va a ser saludable, no. Entonces, lo que el Señor está queriendo reparar todavía en este tiempo, que ve todavía alguna esperanza, ¿verdad? Amados hermanos, es la palabra profética, ese siervo amado, porque hablábamos en el estudio pasado, que el que tiene esta esperanza en Él se purifica porque Él es puro, ¿va? Dice, ¿va? Entonces la palabra profética, conociendo lo que el Señor quiere que sepamos para este tiempo, eso nos va a hacer a nosotros purificarnos, ¿ves? Pero esa pieza está dañada. Entonces, por eso me gustó mucho esa parte del testimonio, ¿va? Porque lo traigo a comparación a esto. Esa pieza en la iglesia está dañada y el Señor necesita siervos y siervas que puedan reparar esa pieza, ¿ves, hermano? Dios lo puede hacer, ¿va? Pero dice que Dios nos hace partícipes de su obra, ¿verdad? Somos administradores del reino, somos colaboradores de Dios. Entonces el Señor necesita gente, pues, hijos de Dios que puedan reparar eso. ¿Y cómo lo va a reparar? Pues adquiriendo la sana doctrina de la enseñanza de la venida del Señor y poder impartirla a los lugares donde no se está dando esa agua, aunque va a ser poco recibida. Eso téngalo por seguro, ¿verdad, siervos? Entonces en el libro de Oseas vamos a ver eh, una tragedia también, que es lo que está sucediendo en este tiempo. Y vamos a leer el capítulo 8, no es muy largo el capítulo 8 de Oseas, ¿verdad? Vamos a leerlo de 14 versículos, ¿verdad? Entonces, dice la escritura, pon a tu boca trompeta, como Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. Porque de Israel es también y artífice lo hizo. No es Dios, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Porque sembraron viento y torbellino segarán. No tendrán mies, ni su espiga hará harina. Y si la hiciere, extraños la comerán. Devorado será Israel. Pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Porque ellos subieron a Asiria como asno montés, para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. Aunque alquilen entre las naciones, ahora los juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. Porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron, no los quiso Jehová. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas. Mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Gloria a Dios. Pues, amado hermano, aquí en este capítulo, lo que el Señor nos quiere enseñar es realmente si nosotros realmente estamos entendiendo la palabra de Dios. ¿Ves? Y cuando nos referimos a la palabra, al mensaje que se está transmitiendo, ¿verdad? En este tiempo final, ¿será, amado hermano, que nosotros lo estamos comprendiendo? ¿Estamos entendiendo? ¿Verdad? Las predicaciones que se nos transmiten, los mensajes que se nos dan de parte de Dios, ¿lo estamos entendiendo, amado hermano? Es una pregunta, ¿verdad? A base de este capítulo. Podemos examinar hoy en nuestro corazón, amado hermano, si la palabra nos está comunicando algo, ¿verdad?
entendible para nuestra vida, ¿no? Nos lo está comunicando, ¿verdad? ¿Es claro lo que el Señor nos está diciendo, ¿no, hermano? Definitivamente que sí, pero está en nosotros y la condición de nuestra vida si lo estamos entendiendo, ¿verdad? Cómo está nuestro corazón, ¿verdad? En este tiempo tenemos infinidad de palabra del Señor, ¿verdad? Se está predicando la palabra. La dificultad es si esa palabra está llegando a nuestro corazón, amor, hermano. Porque ahora por todos lados hay palabra de Dios, ¿verdad? Se predica la palabra por todos lados, sea buena o sea mala. ¿Verdad? Pablo dijo, y en la versión al día leí en Efesios, creo que es, que dijo, yo he oído que, dice así, va, yo he oído que han dicho de que mis mensajes no son falsos, dice. Algunos los desechan y algo otros los reciben. En esa versión habla así, ¿verdad? Mensaje Pablo, pero dice Pablo, pero yo no voy a hacer que mi gozo se pierda por eso, porque ya sea bueno o sea malo, la palabra de Dios está siendo impartida. Es el anuncio del Evangelio, habla Pablo. En este caso, amado hermano, vemos que se está, se está predicando la palabra, aunque el vaso, fíjese, ves esto, aunque el vaso no esté en una buena condición, pero si el vaso está dando una palabra conforme a la escritura, esa palabra no va a ser de bendición para otros, pero para él mismo no. Va a ser como un, digamos, un puente, ¿verdad? Solo un anunciador del evangelio, pero esa palabra no está siendo aplicada para su propia vida. Como hay así, hay otros siervos de Dios que sí viven la palabra y lo transmiten. La predicación del mensaje no va a ser detenido, porque se tienen que cumplir las escrituras. Pero el problema está, amado hermano, cómo nosotros recibimos el mensaje, ¿verdad? Cómo está la condición, cómo está el terreno de nuestro corazón. Si estamos comprendiendo el proceder de Dios en nuestra vida. Entonces, en este capítulo 8 de Oseas, el Señor nos exhorta a que si realmente nosotros estamos comprendiendo su palabra, ¿verdad? Si está llegando a nuestro corazón y si estamos comprendiendo el proceder de Dios en nuestra vida en este tiempo final. Y ahora vamos a ver por qué la palabra profética de Dios está siendo rechazada. Pero antes de eso vamos a ver que el objetivo de la palabra de Dios es, ¿verdad? Transmitir temor de Dios a nuestra vida. Es el principio de la sabiduría, es el temor del Señor, ¿verdad? Buen juicio demuestran quienes cumplen sus preceptos, dice. Dice, ¿no? Buen juicio demuestra. Su alabanza permanece para siempre. El Señor siempre va a cumplir su palabra en nosotros, pero también sobre aquel corazón que está dispuesto a obedecer, ¿verdad? Por el Señor. Ahora vamos a ver la causa. Mira, pues, el versículo 12. Les escribí, dice, las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Aquí vemos la falta de comprensión de la palabra del Señor por causa del pecado. En la versión internacional dice lo siguiente, es el mismo versículo. Yo podría escribirles mi ley muchas veces, pero ellos la verían como algo extraño. Aquí usted puede contemplar una gran tragedia en el pueblo del Señor en ese tiempo, en el tiempo de Oseas, pero también lo puede ver en nuestros tiempos, amado hermano. Vamos a leer, yo podría escribirles mi ley muchas veces, pero ellos la verían como algo extraño. La palabra de Dios en el tiempo de Oseas, Israel no la entendía, ¿verdad? Cuando ellos escuchaban la palabra del Señor, les parecía algo extraño. Y no solamente les parecía algo extraño, sino que miraban como extraño de donde procedía la palabra de Dios, dice hermano. Incluso ellos miraban a Dios como alguien extraño. Lo mismo está sucediendo en este tiempo final. No hablo del mundo ni de los que no conocen al Señor, hablo de la iglesia, cuerpo de Cristo. Muchos ven la palabra del Señor como algo extraño.
Incluso ven a Dios como alguien que no conocen, como alguien desconocido. Fíjese qué tremendo eso, ¿verdad? Pero darme a comprender un poquito en esta parte, ¿verdad? Cuando alguien viene con una doctrina falsa, uno ve esa enseñanza algo extraño, ¿verdad? Y el que la está transmitiendo dice, a este varón no lo conozco, va a saber de dónde será, porque está diciendo cosas que no me parecen. Uno dice así, ¿verdad? Pero ahora imagínense al pueblo del Señor, a los hijos de Dios diciendo lo que es la sana doctrina, podemos decir, lo que están predicando ellos, es que raro lo que predican, qué raro, ¿verdad? Que incluso no conocemos a ese, saber de dónde, de qué iglesia será, ¿verdad? Entonces, lo mismo está sucediendo en este tiempo, siervos amados, la condición de la iglesia, los que son, digamos, tibios, ¿verdad? Fríos, tibios o con pereza espiritual, la palabra del Señor que es dura muchas veces, pero otras veces es muy dulce, les parece algo extraño. Este versículo dice, pero ellos lo verían como algo extraño. ¿Y por qué razón se llega a pensar de esa manera? La primera causa, amado hermano, es el pecado. Definitivamente cuando hay pecado en el corazón del hombre, eh, definitivamente bloquea eh, la palabra que Dios va a transmitir. No la va a querer escuchar. El pecado bloquea todo, amado hermano. Mi pastor decía algo. Póngase a ver, dice, pónganse a ver un partido de fútbol, ¿verdad? Y después de que termine el partido de fútbol, pónganse a orar. No van a poder, dice él. Ponerse a ver ahí cualquier cosa y después quieren orar, no van a lograr orar. Va a haber un bloqueo, va a haber algo que va a impedir que usted ore, porque se estuvo alimentando, pues, eh, de la carne, digamos, ¿verdad, amados hermanos? Entonces, el pecado es así. Alguien alimenta un pecado y quiere orar después, no va a poder, o quiere leer la Biblia, no va a poder. Eso bloquea, incluso en comprender el mensaje del Señor. Entonces, la primera causa es el pecado, fíjese, amado hermano. Pero un pecado profundo, ¿ves? No algún error que uno cometa en un momento dado, porque uno si comete algún error, uno se arrepiente, pero si hay una práctica de un pecado, se vuelve muy profundo, ¿verdad? Y en el corazón, y eso va a hacer una separación entre Dios y nosotros. Entonces, Israel en ese momento no entendía la palabra del Señor, lo veía algo extraño porque estaba su corazón pecando contra Dios y estaba teniendo una falta de entendimiento a la palabra del Señor, contendía con la palabra, con las enseñanzas, ¿verdad? Dios les quería enseñar el camino y ellos lo veían como algo extraño, como algo desconocido, ¿verdad? Entonces, amado hermano, el pecado siempre va a bloquear la comunión con Dios. Y lo que va a hacer el pecado también es que usted pierda la comunión con Dios. Entonces, el pecado no solamente va a bloquear tu comunión, sino también va a ser el causante de la falta de comunicación entre Dios y usted, o entre Dios y la iglesia, entre Dios y mi persona. El pecado es la primera causa. Isaías dice algo muy impresionante. Dice Isaías 59, versículo 1 y 2, dice, he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Y démosle gloria a Dios por eso, ¿verdad? Que todavía en este tiempo la mano de Jehová sigue extendida, ¿verdad? Ni se ha grabado su oído para oír. Mira, hay que aprovechar, ¿verdad? El Señor todavía está escuchando. Este versículo nos da la pauta que va a haber un momento que la mano de Dios ya no va a estar extendida, ¿verdad? Y su oído ya no va a escuchar, ¿verdad? Se transmite un mensaje que Dios siempre va a escucharte y nunca va a dejar de escuchar tus oraciones. Pero este pasaje me dice que va a llegar un momento en que Dios va a dejar de oír, ¿verdad? Pero vuestras iniquidades, dice, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Mire qué terrible eso. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír.
Cuando la escritura habla de rostro, habla de su presencia, ¿verdad? Han hecho ocultar de vosotros su presencia para no oír. O sea, el pecado, mire lo que hace. Viene a aniquilar nuestra comunión con Dios, amado. El pecado nos viene a aniquilar. Nos divide nuestra relación con Dios y nuestra comunicación con Él. Qué terrible, ¿verdad, amado hermano? Entonces, si el pecado causa todas estas cosas en nuestra vida, en este tiempo que estamos viviendo, no vamos a poder entender las instrucciones divinas para conducirnos en este tiempo final. No lo vamos a poder hacer. No vamos a poder escuchar nada. Vamos a tener mucha interferencia. Ahora bien, en el versículo 4 dice, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. Fíjese, amor, hermano. Mire qué terrible eso. En esta primera parte, el Señor muestra, pues, de alguna manera, alguna tristeza de lo que su pueblo estaba haciendo. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Traigámoslo a nuestro tiempo, ¿va? ¿Cuánto, ¿Cuántos pastores, eh, entre comillas, apóstoles, profetas, la misma gente los ha denominado así? Pero dice la escritura, pero no escogidos por mí. Es el mismo pueblo ha levantado y ha nombrado conforme a su propio corazón gente que los pastoree o los lidere o los encamine o les enseñe, ¿verdad? Pero dice el Señor, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. Dice, o sea, no hubo una consulta hacia el Señor para ver si ellos eran los indicados, ¿verdad, siervos? Eso es lo que habla, es de una terquedad que Israel tenía, una obstinación que Israel tenía. La segunda parte de este versículo habla y de su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Entonces la primera causa era su obstinación, su terquedad, pero la segunda era la idolatría. ¿Qué se llamaba, hermano? O sea, Israel en ese tiempo adoptó o comenzó a adquirir una conducta obstinada y comenzó a practicar la idolatría. ¿Cuáles fueron las consecuencias de estas dos cosas que Israel tuvo? Mire las consecuencias de tener una obstinación y una idolatría. La consecuencia fue que cuando Dios les hablaba, ellos lo miraban como algo extraño. Fíjese. Ellos no apreciaban el hablar de Dios, ¿verdad? No comprendían la palabra de Dios. Y déjeme decirle algo. En base a esto, porque mucho creyente, hijo de Dios, no recibe, no entiende la palabra del Señor en cuanto a la venida del Señor, en cuanto al arrebatamiento de la iglesia, lo ven como algo extraño, lo ven como algo que no proviene, no lo entienden. Incluso lo quitan de sus mensajes, incluso no lo hablan en la iglesia o en sus templos. ¿Por qué? Una de las consecuencias es hay obstinación y terquedad o hay idolatría en el corazón de cada uno de los que enseñan en esos lugares. Entonces, cuando alguien no comprende la palabra del Señor, tiene que examinar si no hay terquedad, ¿verdad? Si no hay idolatría ahí. No me refiero a imágenes solamente, usted ya lo sabe, ¿verdad? Cuando es idolatría, habla en general algo que ha ocupado el primer lugar en su corazón antes que Dios, es idolatría, ¿verdad? Entonces, en el tiempo de Oseas, esas eran las consecuencias, ¿ves? De una rebeldía, una terquedad y una idolatría. La consecuencia de ellos que cuando Dios les quería hablar, ellos miraban que eso era algo extraño para ellos, no lo consideraban normal, ¿ves? Terrible,
tragedia la que sucedía en ese tiempo y está sucediendo para nosotros en este tiempo, cuando vemos el panorama de la iglesia. O sea, no se extraña ahora de por qué razón esta palabra que se transmite en este ministerio, no es de extrañar porque no es recibida, porque es rechazada. No es de extrañar porque en las plataformas donde se suben los videos, en YouTube, en las Facebook, no es vista por nadie, porque la obstinación y rebeldía e idolatría está en el corazón y no dejan comprender esa palabra. Mire qué terrible eso, ¿verdad? Gloria al Señor. La pregunta que podemos ver, amado hermano, en este tiempo es, ¿entendemos nosotros a Dios, amado hermano, en cuanto al mensaje de este último tiempo? ¿Lo entendemos? ¿Entendemos su hablar, amado hermano? ¿Entendemos su palabra? ¿La comprendemos? ¿La estamos aceptando? ¿Estamos comprendiendo el proceder de Dios en nuestra vida? Si es así, pues démosle la gloria al Señor, porque eso solo su gracia y su misericordia lo ha generado en nuestra vida. Pero en este capítulo de Oseas es triste ver, es un caos ver que Dios les había dado su ley, fíjense, ¿no? Les había dado su ley, les había dado su palabra, una y otra vez. Pero esa ley, esa palabra, la miraban ellos extrañamente, ¿verdad? Qué tragedia, ¿verdad? Es algo incomprensible. El Señor les decía qué hacer, por dónde ir, ¿verdad? Pero ellos no hacían caso, no entendían el mensaje. Así que, amado hermano, debemos examinar nuestro corazón como estamos delante de Dios, a través de este pasaje, a través de estos versículos, ¿verdad? Si hemos estado comprendiendo la palabra del Señor, ha sido maravilloso y eso saber que no puede haber terquedad en nuestro corazón, ¿verdad? Gloria al Señor. Pues ahora, terquedad también es sinónimo de obstinación, es sinónimo de terquedad o viceversa, quiere decir lo mismo. Entonces, el significado de terquedad, fíjese bien lo que dice, es una incapacidad de atender a razones a la hora de realizar algo, sin importar las consecuencias que pueda esto acarrear. Eso es terquedad, significa terquedad u obstinación. Entonces, en este tiempo hay mucho pueblo del Señor que no obedece las Escrituras, ¿verdad? No obedece al Padre y no lo hace y no le importa las consecuencias que puedan venir. Él va a seguir haciendo, él o ella seguirá haciendo lo que la carne quiere y aunque sepa que eso lo va a alejar de Dios, no le importa. Si eso lo va a llevar al infierno, no le importa. Si eso lo va a, a no ser arrebatado, no le interesa. Él quiere seguir o ella quiere seguir haciendo ese pecado. Eso es obstinación. Eso es una terquedad. Fíjese, es una terquedad terrible. Y eso lo que obstaculiza es comprender el mensaje del Señor. Vamos a ver un ejemplo. Génesis capítulo 16, versículo 16 dice, y era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Entonces ya vemos que en un momento Abraham perdió la fe. Dios le había dado la promesa que le iba a dar un hijo, pero pasaron ciertos años cuando él empezó a ver que no venía el hijo, ¿verdad? Que Dios le había prometido, pues él se metió con Agar, creyendo que Abraham en ese momento iba a ayudar o echarle una mano a Dios para que se hiciera la promesa de que le iba a dar un hijo. Pero vemos que Ismael no era el que Dios había dicho que iba a hacer la promesa. Entonces Abraham desobedeció en ese momento al Señor. Podemos decir que Abraham, en su obstinación y terquedad, hizo esto sin importar las consecuencias que vendrían. Fíjese. Por eso le digo que todos los hombres que el Señor dejó escrito en su palabra tuvieron fallos, todos, al igual que nosotros, pero definitivamente usted y yo nunca nos vamos a poder comparar
en el nivel de comunión con Dios que tenía Abraham, ¿verdad? Con el Señor. No le podemos llegar todavía a Abraham, fíjese. Como dicen por ahí, un dicho, ni a los talones todavía, ¿va? Padre de la fe, pues imagínense. Pero vemos en su vida que él también falló como nosotros fallamos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue la consecuencia de esta obstinación de Abraham? Es que Dios le dejó de hablar, fíjese. Dios le dejó de hablar. Aquí tenía 86 años. Veamos en el capítulo 17, versículo 1. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. ¿Cuántos años fue que Dios no le habló a Abraham por esa causa de terquedad que hizo para que viniera Ismael? 13 años, amado hermano. El número 13 significa rebelión. Fíjese, amado hermano, una rebelión terrible. Entonces, amado hermano y hermana, cuando Dios no le habla a uno ya, quiere decir que uno ha sido terco, que uno ha sido obstinado, que ha hecho las cosas como uno le parece, no como a Dios le parece. Entonces Dios se aleja. Por eso leímos, y es con vuestras iniquidades hicieron división entre Dios y ustedes, y vuestros pecados han hecho que Él esconda su rostro de vosotros. El Señor se aleja, siervos. ¿Ves? En este momento puedo decir claramente y confiado en esto, que Dios se ha apartado mucho de sus hijos. Él les ha dejado de hablar. Pero el enemigo es tan astuto que viene y levanta falsos profetas, digamos, diciendo así dice el Señor cuando el Señor no ha hablado. Hay algo que a mí me, puedo decirlo de esta manera, me desagrada, ¿verdad? Para no decir palabras muy fuertes, ¿verdad? A mí algo que me ha desagradado mucho en este tiempo ver es estos hombres o mujeres, ¿verdad? Que se han desviado, son hijos de Dios que se han desviado, pero que en este tiempo, en vez de dar una palabra profética, hablando del don, ¿verdad? Del don de la profecía, lo han hecho como algo de adivinación. Terrible. Está alguien ahí diciendo, yo veo que hay aquí, que hay tres espíritus inmundos en, no sé quiénes son, pero yo veo que hay ahí, en algunas personas de acá, ciertos espíritus. Pero eso no es palabra, viéndolo en la Biblia, no es una palabra profética. Cuando el Señor daba una palabra a través de un profeta, era una palabra directa, ¿verdad? Con todos los detalles establecidos, sin tartamudear. Un profeta nunca llegó, hablando de las escrituras, ¿verdad? Los profetas de la Biblia, un profeta nunca llegó a adivinar y a decir, yo veo algo aquí, pero no sé qué es. No, el profeta llegaba a dar una palabra certera, directa a la persona, porque un profeta de ese tiempo pensaba como Dios y veía como Dios, veía el pecado, ¿verdad? Pero ahora no, ahora es más que todo es como adivinación y usted lo sabe muy bien, lo ha visto por ahí. Pues eso a mí me desagrada, ¿ves? Porque eso está echando a perder a muchos hijos de Dios. Como dice mi pastor, se están repaseando en todo, ¿no? Dice él así, va. Palabras algo un poquito complicado, ¿va? Pero está paseando en toda la iglesia, ¿no? Por eso hablábamos de la invasión, ¿verdad? La vez pasada. Eso ya es una invasión, ya se metió en el cuerpo de Cristo y está haciendo estragos completamente, amado. Y piensan que Dios les está hablando, ¿verdad? Cuando muchos llevan muchos años de que Dios ya no les habla nada, amado. Muchos, imagínense Abraham, 13 años de que Dios no le habló por eso que hizo. 13 años. Pero Dios siempre es bueno, ¿verdad? Y para siempre es su misericordia. Viene, se le apareció a Abraham nuevamente y le habló.
Gloria al Señor. Imagínese, usted soportaría 13 años que Dios no le habla nada. Yo creo que no. A veces con unos días que uno está afligido, piensa que Dios lo abandonó y uno siente que Dios no le habla a uno. Cuando uno siente ahí, Dios manda una palabra, ¿verdad? Dice, ay, gracias, Padre, porque a pesar de mis flaquezas y debilidades, ahí estás todavía. Dios consuela, pero imagínese 13 años, siervos. Para aquel que ha disfrutado las delicias de la presencia de Dios, va a comprender que cuando Dios se aparta de uno es semejante a la muerte. Imagínense, qué terrible es eso, ¿verdad? Que Dios no le hable a uno. Pero vemos, amado hermano, que Abraham no pudo entenderlo en ese tiempo, pero cuando se le apareció nuevamente logró entender al Señor. Otro ejemplo que hemos visto también es en Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad. Ya sabemos que es terquedad, ¿verdad? Tan mala como rendir culto a ídolos. Así que, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. El ser tercos, amado hermano, trae una consecuencia muy fuerte. Vemos con Saúl, el Señor ya no le habló, ni por profeta, ni por medio de su espíritu. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Mire, por la terquedad que hizo ahí, Dios ya no le envió al profeta. ¿Ya? Ya no le envió al profeta y no solo le quitó al profeta, y el espíritu de Jehová se había apartado de Saúl. Ahora examinemos la condición de la iglesia del Señor. En muchos lugares el Señor ha apartado su espíritu, ¿verdad? Y ha quitado a sus mensajeros, ¿verdad? A sus siervos. Hay un versículo que dice, tal vez ahí lo pueden encontrar, ¿verdad? Vamos a ver si lo encontramos, que dice, y conocerán que hubo profeta en Israel, dice. Pero déjeme ver si lo encuentro. Si alguien lo tiene ahí, pues, gloria a Dios, ¿verdad? Vamos a ver, pues. Ezequiel capítulo 33. Vamos a ver. Dice, por eso, amado hermano, no nos cansemos de predicar este mensaje de la venida del Señor, del arrebatamiento de la iglesia, amado hermano. No nos cansemos, ¿verdad? Entrémosle con todo, como decimos aquí en Guate, entrémosle con todo porque más de alguno va a escuchar, más de alguno va a poner atención, ¿verdad? Entonces dice la escritura acá, y el versículo 30 al capítulo 33 de Ezequiel. Recordemos que vimos en el estudio pasado que Ezequiel 33 es la función de un verdadero atalaya. Y el capítulo 34 de Ezequiel es el caos de los pastores de Israel, los falsos pastores, ¿verdad? Dice, y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno contra el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. ¿Ves? Mire, mire qué tremendo acá. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. En la condición del pueblo. Versículo 32. Y aquí tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Es la misma condición que estaba con Osea, ¿verdad? El pueblo, como andaba en pos de la avaricia. Su corazón
escuchaba la palabra, pero les parecía también muy extraña esa palabra. Pero mire cómo es el mensaje que Dios va a poner en nuestra boca, siervos amados. Este mensaje, este alimento que se tiene que dar a su tiempo, ¿verdad? Bienaventurado al siervo que el Señor lo haya haciendo así, dando el alimento a su debido tiempo, pues a su familia, ¿verdad? El alimento, la palabra profética, ¿verdad? Que estamos aprendiendo en este lugar. Esa palabra que sale de nuestra boca, el Señor la ve algo y nos dice cómo es, ¿verdad? Aquí tú eres a ellos como cantor de amores. Dice, amado hermano, en este tiempo nuestro mensaje que Dios nos ha puesto pues en nuestra boca es un cantar de amores, pero que muchos no lo van a entender, ¿verdad? Entonces, a Saúl se le quitó el profeta. Entonces vemos el versículo 33, dice, pero cuando, pero cuando ello viniere, y viene ya, dice, sabrán que hubo profeta entre ellos. ¿Qué quiero decir con este pasaje? Muchos escucharán la palabra de advertencia que se está transmitiendo por nuestra boca, por cada uno de nosotros. Muchos lo rechazarán, incluso nos tildarán como extraños, pero al debido tiempo del cumplimiento de esa palabra, ellos van a recordar que se les predicó y en un momento dado escucharon un mensaje y reconocerán, dice, que hubo profeta entre ellos. Van a reconocer que el mensaje que nosotros traíamos de parte de Dios era verdadero, pero ya para qué va. Ya para qué lo van a reconocer, pero va a ser una evidencia de que el Señor había puesto una sana doctrina en nuestra boca. Pues, a Saúl, por esa rebeldía, esa obstinación, el Espíritu de Jehová se apartó de él, se apartó totalmente. Ahora, amado hermano, examinemos nuestro corazón, comprobemos si en nuestro corazón hay terquedad. Y si hay terquedad, definitivamente no vamos a poder comprender la palabra de Dios. ¿Ves? Si lo hay. Ahora, si no, pues gloria a Dios. Entonces, examinémonos viendo lo que le pasó a Abraham y a Saúl. La otra causa es la idolatría. Ya podemos ver tanto la idolatría como algo externo como algo interno también en nuestra vida. El versículo 4 de Oseas 8 leímos que dice, de su plata y de su oro hicieron ídolos. Entonces, vamos a ver un ejemplo básico. Cuando Moisés descendió del monte, ¿verdad? Eh, Podemos ver la condición en la que estaba el pueblo. El pueblo había levantado un becerro, ¿verdad? El becerro de oro. Vemos que Moisés traía la palabra de Dios, la ley divina de parte de Dios. Él descendía, él traía algo hermoso, pero la condición del pueblo era otra. Vemos, dice Éxodo 32, versículo 16, y las tablas eran obra de Dios, dice, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas, dice. Todo era de Dios, era un mensaje divino. ¿Ves? Era su palabra, amado hermano. Entonces, ahora lo que nosotros tenemos es la Biblia. Y la Biblia es una obra de Dios, es su escritura, es algo divino. Gloria al Señor. Y el mensaje que transmite es glorioso. Por eso no lo va a comprender alguien que tenga obstinación y tenga idolatría en el corazón. Dice también la escritura, Éxodo 31, versículo 18. Y dijo a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Ahora para nuestro tiempo es toda la Biblia, amado. Desde Génesis hasta Apocalipsis es la escritura.
es la obra de Dios, ¿verdad? Para que no solamente nos detengamos en los 10 mandamientos, ¿verdad? No, los 10 mandamientos es algo maravilloso que encierra toda la escritura, amado hermano. Todo. Si usted ama a Dios y yo amo a Dios, obviamente usted no va a ser idólatra, ni yo tampoco. Si usted ama a Dios y ama a su prójimo, usted no va a mentirle a su prójimo, ¿verdad? O va a robar o va a matar, ¿no? Porque usted ama a su prójimo. Pero cuando vemos desde Génesis a Apocalipsis, vemos instrucciones maravillosas para nuestra vida, que no vamos a lograr poderlas entender en esta vida todo, no alcanzaría, pero lo poco que podamos entender es regocijarnos, ¿verdad? Delante de la presencia de Dios. Entonces vemos que las tablas, la escritura, toda era obra de Dios, escritas con el dedo de Dios. Gloria al Señor. Pero estas tablas, podemos decir, estas 2 tablas, es una figura o simbolizan, amado hermano, el hablar de Dios para con su pueblo, el lenguaje de Dios, sus instrucciones para su pueblo. Dios tenía el anhelo de entregar ese mensaje, esa palabra a su pueblo, pero lamentablemente cuando descendió Moisés, había un becerro de oro. Había un becerro de oro que vino a arruinarlo todo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. ¿Cuál es la gran tragedia en este versículo? La última parte. Y las quebró al pie del monte. ¿Qué es lo que quebró? Las 2 tablas, obra de Dios, y las escrituras ahí, que eran obra de Dios, escritas por el dedo de Dios. Era el hablar de Dios, el mensaje de Dios, y las quebró al pie del monte, ¿ves? Las destrozó totalmente. Amado hermano, en este tiempo, la palabra del Señor ha sido quebrada, pues, por muchos que tienen idolatría en su corazón, ¿ves? No reciben el mensaje de Dios, es como dice aquí, las quebró al pie del monte. Pero el Señor ha prometido renovar esas palabras, ¿verdad, amados? Hay una promesa, ¿verdad? Que para el pueblo de Israel, que dice, yo las escribiré en las tablas de su corazón. Hay una renovación, pero es aquel que quiere obedecer, amado hermano. En Salmo 38:18 dice, yo mismo confesaré mi iniquidad. Entonces, ¿cuál es el antídoto para que nosotros podamos comprender nuevamente el mensaje con claridad, el hablar de Dios? Es primero arrepentirnos de la iniquidad que hace división entre Dios y nosotros, ¿ya? Y andaré siempre pensativo por causa de mi pecado y arrepentirnos de nuestro pecado para que el rostro de Dios no se oculte de nuestra vida. Es el antídoto. Entonces, en el capítulo 8 de Oseas, lo que el Señor nos está hablando es la gran tragedia que está sufriendo mucho pueblo del Señor, que no está comprendiendo la palabra profética para este tiempo que necesitamos, para que esté preparado, ¿verdad? Mientras no suceda el arrebatamiento, vamos a ver con nuestros ojos esos dolores de parto que se van a ir incrementando. Entonces necesitamos saber qué hacer, cómo comportarnos, ¿verdad, amados hermanos? Entonces llegamos al mensaje de Lot. Fíjese que, bueno, esto nuestro pastor creo que también ya lo ha enseñado bastantes veces, ¿verdad? Junto con el mensaje de, de Noé. Entonces vamos a ir a Lucas capítulo 17, versículo 28 al 32. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos.
Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. O sea, es impresionante ver lo último que el Señor nos advierte. Acordaos de la mujer de Lot. Yo creo que eso lo vimos hace tiempo, ese pasaje. La mujer de Lot es figura también de un creyente, hijo de Dios, salvo, ¿verdad? Porque la mujer de Lot tuvo experiencias con ángeles, hospedó ángeles en su casa, ¿verdad? Se casó con un creyente justo, Lot, fue sacada por ángeles de Sodoma y Gomorra. Se puede decir que, podemos decirlo por nuestro tiempo, era una hija de Dios salva, ¿verdad? Pero por su obstinación y rebeldía, ella se quedó inmóvil para siempre, como una estatua de sal. El riesgo que corremos nosotros, porque mientras estemos en este mundo, todos corremos ese mismo riesgo. Si nos volvemos así rebeldes y obstinados, no vaya a ser que usted o yo nos convirtamos en estatua de sal para siempre, inmóvil, quedarnos en esa rebeldía y obstinación para siempre. Por eso dice la Escritura, no contenderá mi espíritu con el hombre, o sea, para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. En Génesis capítulo 6 vemos estas palabras, ¿verdad? Pero en el capítulo 5, fíjese qué tremendo esto lo compartí ayer. En el capítulo 5 vemos la descendencia de Noé, ¿verdad? De dónde procedía él. Ahí puede usted ver Lamec, Matusalem, Sem, Enoc, etcétera, ¿verdad? Pero cada uno de ellos, usted sabe que cada uno de ellos tuvieron su esposa y su familia, sus hijos. Cada uno de ellos eran pregoneros de justicia porque eran y conocían al Señor, predicaban el mensaje de Dios en ese tiempo, ¿verdad? Vivían para Dios. Imagínense en Enoc, ¿verdad? Caminó con Dios y de ahí sus descendientes igual. Se multiplicaron. O sea, era una generación de santos, ¿verdad, amados hermanos? Eso es lo que yo veía yo ayer ahí. Era una generación de santos. Pero cuando ya estaba Noé, dice que el Señor vio en toda la tierra, ¿verdad? Sí, en toda la tierra y solo le habló a Noé. También era justo, ¿verdad? Noé. Y vimos hace tiempo que dice era el octavo predicador de justicia. Ya no había otro más, solo había Noé. Dios no dijo vio a su esposa y a sus hijos justos. Que eso es lo sorprendente, Pastor Luis, y tal vez si al final pues puede corroborar eso. Si quiere lo buscamos, amado hermano, porque aquí no puse ya más textos, sino solo dejé esa imagen. Entonces vamos a ver si es el 5. Déjenme ver. Mm, mm, mm. Y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé, 595 años, y engendró hijos e hijas. O sea que cada uno tuvo más hijos, ¿verdad? Tuvo una familia grande. Y fueron todos los días de Lamec 767 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Pero quiero encontrar, vamos a ver, déjeme encontrar el capítulo 6. Versículo 8 del capítulo 6 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Eso es lo que llama la atención, fíjense, amados hermanos, analicemos esto. El Señor no dijo,
que sus hijos, Cam, Sem y Jafet, y su esposa y las mujeres de sus hijos hallaron gracia delante de Dios. No dice eso, amados hermanos, dice, y Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Solo Noé. Pongámonos a analizar eso. Definitivamente, los hijos de los demás, digamos, de los hijos de Lamec, de Matusalén, de Enoc, ¿quién más? De Sem, todos los descendientes de ellos no se habían muerto, definitivamente tenían hijos e hijas, y esos hijos y hijas tuvieron más hijos y hijas y se fueron multiplicando, ¿verdad, amados hermanos? Eso me pongo a pensar yo, había una descendencia del linaje de los santos de Dios en ese tiempo que se había expandido en la tierra. Había una generación, podemos decirlo como en nuestros tiempos, vamos hermano, había una generación de cristianos en ese tiempo, por decir algo, ¿verdad, hermano? Para que sea el ejemplo más entendible. Había una generación de cristianos, pero dice el Señor, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, solo Noé. Esto quiere decir que el Señor había dado una sentencia de destruir al hombre en la tierra, incluyendo a los descendientes de cada uno de ellos, de Lamec, de Enoc y de los demás, ¿verdad? Para no mencionar todos los nombres. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, incluyendo a las familias de los antepasados de Noé, que aún estaban vivos, me imagino, ahí, ¿verdad? Que viendo los hijos de Dios y las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas, ¿va? Pero el versículo 3 dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y había una sentencia, amado hermano. El Señor dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre. Pero Noé había hallado gracia, solamente Noé. Esto me enseña a mí, amado hermano, que una de las causas o la causa más fuerte, fíjese, ¿ves? Por la cual el Señor destruyó con aguas en ese tiempo al ser humano, era porque la corrupción de los santos de ese tiempo había llegado a tal grado que solo Noé había quedado. Fíjese, amado hermano. Perdón, amado hermano. Fíjese, amado hermano, qué terrible es eso, de saber que la generación de santos en ese tiempo se había corrompido, a tal punto que el Señor también había dicho, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne, pero solamente Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. Entonces uno se pregunta, ¿y pero por qué fue salva su familia? Bueno, en el libro de Oseas capítulo 10 nos da una promesa muy importante. Vamos a buscarla, amado hermano. Déjenme ver acá. Oseas capítulo 10, versículo, vamos a ver, permítame, versículo 12. Sembrad para vosotros en justicia y segad para vosotros en misericordia. Solamente Noé halló gracia ante los ojos de Dios porque era justo, pregonero de justicia. Eso quiere decir que Noé era obediente a Dios. Entonces Noé sembró justicia. Sembrad para vosotros justicia, sembrad para vosotros en obediencia. Y y segad para vosotros en misericordia. A causa de la justicia de Noé, por su obediencia a Dios, su familia alcanzó misericordia para que pudieran entrar al arca. Porque la familia no había hallado gracia ante los ojos de Dios, solamente Noé. Eso nos da la pauta a nosotros, amado hermano, en este tiempo, que si nosotros, pues, disponemos nuestro corazón de obedecer a Dios en este tiempo, pues la misericordia de Dios a causa de la justicia de parte de Dios en nuestra vida va a alcanzar misericordia a nuestra familia y a los que aún todavía no conocen al Señor mientras estén con vida. Ciertamente, ¿verdad, amado hermano? Fíjese,
Eso es lo que yo, lo poquito que logré comprender en eso, ¿verdad? Tal vez al final pueden ampliarlo un poquito más, ¿verdad? Entonces, ahora veamos cómo con Lot, ¿verdad? Lot era justo también, piadoso. Y lo vamos a ver, Lot no se fue a Sodoma porque él se equivocó. Fíjese, amado hermano. Porque a veces pensamos que vio, vio Sodoma mejor que lo que vio Abraham. Y no, ahí vamos a ver algo con la palabra y si también lo pueden discutir al final, ¿verdad? Pero lo que comprendí les voy a dar para la gloria del Señor. Entonces, leímos Lucas capítulo 17, versículo 28 al 32, ¿verdad? Entonces, en los últimos días, nuestro Señor Jesucristo, antes del arrebatamiento de la iglesia, antes de su venida, el Señor nos dijo que los días iban a ser como Noé, pero también iban a ser como en los días de Lot, ¿ya? Entonces, en la época que vivió Lot, ¿verdad? En ese lugar donde él se fue a vivir en Sodoma y Gomorra, es igual a estos días en los que estamos viviendo, ¿verdad? Porque dice segunda de Pedro, capítulo 2 versículo 6, ¿verdad? Dice, si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Entonces, con el juicio que Dios trajo a Sodoma y Gomorra, Dios nos dio una advertencia a nosotros a través de este pasaje, amado hermano. Una advertencia para los que vamos a vivir en esto, o lo que estamos viviendo, ¿verdad? En este último tiempo, ¿ah? Dice ahí, habían de vivir impíamente, ¿ves? O sea, un impío es aquel que conoce y ha sido redimido, pero se ha vuelto impío, porque eso lo vemos con los hijos de Elí. Ministraban en la casa del Señor, pero el Señor dijo, los hijos de Elí son hombres impíos que no conocen a Jehová. Entonces, un impío es aquel que sí conoce al Señor, conoce las Escrituras, pero se ha apartado. Entonces dice que la destrucción de Sodoma y Gomorra las puso como ejemplo para los que habían de vivir impíamente, fíjese, amado hermano. Mire qué terrible eso, ¿verdad? Impíamente. Eso grabémoslo en nuestra mente, en nuestro corazón. Un impío es aquel que se burla del mensaje de Dios, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque ese impío lo que hace es tolerar el pecado y piensa que el juicio de Dios nunca lo va a alcanzar, como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, fíjese, amado hermano. O sea, cuando vemos el pecado de Sodoma y Gomorra, el primer pecado que se menciona es el homosexualismo, ¿verdad, amado hermano? Él lo dice, es que por ese pecado, porque Dios destruyó Sodoma y Gomorra, no, amado hermano, no solamente por eso, era porque había muchos impíos. Dice, amado, ese era un pecado de todos los que había, pero no era la causa de por qué Dios había destruido Sodoma y Gomorra, amado hermano, porque toleraban toda clase de pecado, amado hermano. Lo mismo como en este tiempo, amado hermano, en este tiempo el mundo tolera cualquier pecado. Si usted se opone a eso, a usted lo ven extraño y lo ven feo, ¿verdad? Pero el pecado ahora no lo ven así, lo ven algo normal. Entonces vemos, amado hermano, que Lot era justo, ¿verdad? Y Lot lo que nos está transmitiendo es un mensaje profético para este tiempo. Es un pequeño remanente que está, podemos decir, eh, sobreviviendo, podemos decir, en un mundo semejante a Sodoma y Gomorra. Y no podemos sobrevivir sin la ayuda de Dios, ¿verdad? Dios está con nosotros y por eso hemos permanecido vivos y hemos permanecido apartados de toda especie de pecado. Vemos que Lot, en donde él vivía, la gente lo tildaba como un provocador, ¿verdad? Porque Lot estaba en contra de todos esos pecados. Lot estaba en contra de todo eso, amado hermano. ¿Qué dice las escrituras, verdad? Acerca de Lot. Vamos a citar, ¿verdad? Vamos a Lucas nuevamente. Déjeme buscarlo acá. Estamos en el capítulo 17, versículo 26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo
del hombre, ¿verdad? Eso es hablando de Noé. Ahora, volvemos a leer Segunda de Pedro, capítulo 2. Vamos a Segunda de Pedro, amado hermano. Gloria al Señor. Capítulo 2, versículo del 5 al 9. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Pero miren lo que dice el 7, y libró al justo Lot. En este pasaje lo dice 3 veces, ¿verdad? Que Lot era justo, que Lot era un hombre piadoso. En la escritura no se da una información, y usted lo puede comprobar, siervos amados, que no hay ninguna información de que Lot había caído en algún pecado o en alguna tentación dentro de Sodoma y Gomorra. Si hay alguno, pues me pueden corregir más después de la enseñanza, ¿verdad, amado hermano? Pero la escritura no da cierta información de eso, de que Lot había caído en pecados de los que se hacían en Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Entonces sería de analizarlo un poquito más, con más cuidado, ¿verdad? Pero dice la escritura que era un hombre justo, un hombre piadoso, pero dice abrumado por la nefanda conducta de los malvados. O sea, se afligía. Él estaba en desacuerdo a lo que se hacía así. Entonces la expresión, fíjese, la expresión que se da justo o piadoso, un piadoso en cuanto a la escritura es alguien que sigue al Señor de todo corazón y que está entregado a Él completamente. Eso es un piadoso, eso es un justo. Fíjese, amado hermano. Por eso vemos en segunda de Pedro, ¿verdad? Capítulo 3. Vamos aquí estamos, versículo 11. Dice la escritura, pues, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Entonces ya sabemos que es un piadoso, es alguien que sigue al Señor de todo su corazón y que se entrega a Él completamente. Eso es ser un piadoso. O sea, la piedad podemos decir que es igual a la santidad, ¿verdad? Alguien que está apartado. Por eso en 1 Timoteo 4:7 el Señor nos menciona algo muy importante acá: ejercítate para la piedad. Pero recuerde, amado hermano, que también Timoteo nos muestra que en los últimos tiempos vendrán hombres que tendrán la apariencia de la piedad. Aparentarán ser cristianos y no lo son. Por eso hay que tener mucho cuidado también, ¿verdad? Entonces, amado hermano, vemos que Lot vivía en Sodoma, ¿verdad? Pero él no participaba. En base a estos versículos puedo ver yo que él no participaba de los pecados que se hacían ahí, porque él era un hombre justo, él era un hombre piadoso. Eso nos da la pauta que él buscaba al Señor, ¿verdad? Y podemos traerlo a un ejemplo para nosotros, ¿verdad? Sodoma y Gomorra, el sistema de ese lugar está ahora en este tiempo. Lot vivió ahí, él comía ahí, él trabajaba ahí, él compraba comida ahí, él hacía lo normal, ¿verdad? Para mantener a su familia ahí, al igual que nosotros. Podemos estar en cualquier país, usted está en su país, yo estoy acá. Trabajamos en los lugares donde trabaja alguien que no es creyente, en un banco, en un restaurante, en una oficina. No crea que usted trabaja, no es posible que, digamos, no sería así, como diré, ¿cómo decir? No es realista que alguien esté trabajando solo donde hay cristianos, ¿verdad? ¿Va que no? Usted y yo trabajan en lugares donde hay cristianos y donde no los hay. Pues Lot estaba así también. Él estaba en un lugar donde definitivamente no creían en Dios y no lo querían, pero él sí. Lo mismo pasa con nosotros en este tiempo, amado. Estamos en este mundo,
Pero como dice la Escritura, no somos de este mundo. Los cristianos, hijos de Dios de este tiempo, trabajamos en los mismos lugares que los no creyentes trabajan también, ¿verdad? Eso es así. Pero la única diferencia es que no participamos del sistema de este mundo. Entonces, Lot no participaba de ese sistema de Sodoma y Gomorra. ¿Y sabe cómo le llama a alguien a esto que hacía Lot? El arte, oiga bien esto, el arte de no contaminarse con el pecado de esos lugares. Fíjese, así lo llama alguien, un hermano, el arte de no contaminarse. Es un arte. Usted y yo estamos en este mundo parecido a Sodoma y Gomorra. Nosotros nos apartamos de todo y no participamos. Estamos en ese arte de no contaminarnos, ¿ves? Gloria al Señor, ¿verdad? Es algo maravilloso lo que Dios hace. Lot vivía en ese mundo, pero él vivía con Dios. Nosotros estamos en este mundo y nosotros estamos viviendo con Dios, apartados de toda especie de maldad. Fíjese, amado hermano. Y muchos han dicho, ¿verdad, amado hermano, que Lot pues eligió el lugar equivocado, pero fíjese que hay algo que debemos ver, que cuando hubo esa separación de Abraham y Lot, Abraham dijo que eligiera él donde quería ir. Ahora pongámonos a pensar un poquito. Si Abraham, si Lot hubiera elegido donde Abraham eligió y Abraham hubiera ido a Sodoma y Gomorra, pues ahí en ese momento no había pecado, ¿verdad? En elegir, porque había una opción. Elige dónde quieres ir. Si tú vas a la mano derecha, yo voy a la izquierda. Si tú vas a la izquierda, yo voy a la mano derecha. Eso fue lo que se habló ahí. ¿Verdad? En Génesis capítulo 3, versículo 9 dice, no está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí. Si tú fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Entonces, podemos decir que Abraham estaba dispuesto, si en dado caso él hubiera elegido su lugar, Abraham hubiera estado dispuesto a ir a Sodoma y Gomorra también. Definitivamente porque estaban eligiendo. No había alguna condición, ¿verdad? Pero vemos que Lot no se estaba contaminando ahí. Vivía justo y piadosamente. Vivía buscando al Señor. No se da mayor información, ¿verdad? Pero ahí sí. Gloria al Señor. ¿Y sabe por qué podemos decir esto, amado hermano? Vamos a Génesis capítulo 19. Es que la palabra nos va a aclarar un poquito más esto, amado hermano, porque a veces nosotros juzgamos un poquito, hemos juzgado un poquito, muy mal a veces a Lot y a al que dudó, ¿cómo se llama? Fue el nombre al que dudó, que dijo el Señor Jesús, bienaventurados los que no han visto y han creído. El que tocó las heridas, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Tomás, así es, va, Tomás. A veces juzgamos a Tomás por su incredulidad. So, uno oye hablar de Tomás y dice, no, el incrédulo, ¿va? O a veces dice, vos sos puro Tomás, ¿va? Por incrédulo, pero no sabemos que Tomás fue el único que dijo, mi Dios reconoció a Jesucristo como su Dios, diciendo, mi Dios y mi Salvador. Él fue el único que lo dijo. A veces las cosas buenas de las personas no las recordamos, ¿verdad? Nos enfocamos en las cosas malas, ¿verdad? Pero entonces con los vamos a cambiar un poquito eso. Les dije, a ver, Génesis capítulo 19, versículo del 1 al 3. Déjenme ver acá. Vamos a ver. Dice, llegaron pues, dice, los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. ¿Usted cree, amado hermano, que alguien que se hubiera contaminado ahí en Sodoma, viviendo impíamente, hubiera tenido la capacidad de reconocer que eran ángeles del Señor? No, amado hermano. Como vimos la idolatría y la terquedad de obstinación,
hacen que no comprendan la palabra del Señor, incluso lo vean como algo extraño. Si Lot se hubiera contaminado con los pecados de Sodoma y Gomorra, no hubiera tenido revelación de que los ángeles de Dios lo estaban visitando. Pero miren lo que dice ahí. Viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo, ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle no nos quedaremos esta noche. Mas él, dice, porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció, ponga atención a esto, amor, mío, y coció panes sin levadura y comieron. Dice, amor, Lot se dio cuenta a quienes estaba hospedando en su casa, ángeles de Dios. ¿Y qué les ofreció a comer? Panes sin levadura y se los dio para que comieran. Pregunta, ¿Lot hubiera hecho esto si él estuviera viviendo impíamente en Sodoma y Gomorra? No lo hubiera hecho, amor, hermano. Alguien así, alguien que vive con pecado, tolerando en su corazón, nunca va a hacer eso delante de Dios. Tener comunión, no lo va a tener. Hay una separación. Recordemos, la iniquidad ha hecho separación entre Dios y vosotros, dice, leímos en Isaías. Entonces vemos que Lot era justo y era piadoso. Lot buscaba la comunión con Dios, amor hermano. ¿Qué significa el pan sin levadura? El pan sin levadura, lo que primero representa para nosotros es la actitud interna que usted y yo tiene con el Señor. El pan sin levadura que Lot le dio a los ángeles reveló la actitud interna de comunión que tenía con Dios. Lot no toleraba el pecado, ¿ves? Porque el pan sin levadura habla que algo que no tiene pecado. El pan con levadura es que hay algo de pecado ahí, ¿verdad, amados hermanos? Entonces dice que él cocinó panes sin levadura. El Señor en este tiempo final siempre va a visitar a su iglesia, amor hermano. Él siempre visita a su iglesia. ¿Qué le estamos ofreciendo al Señor, amor? ¿Un pan con levadura o pan sin levadura? Eso usted lo sabe. Eso solamente yo lo sé en mi vida. Examine su corazón en esta hora. ¿Tiene la actitud de Lot o no la tiene? ¿La tengo yo o no la tengo? ¿Cómo estamos? ¿Estamos viviendo impíamente o no? Ese es el examen, el escáner, ¿verdad? Que nos estamos pasando ahorita. Un escáner a través de la palabra. Entonces vemos que Lot no toleraba el pecado. Entonces ahora vemos 4 y 7 de este mismo capítulo. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa a los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo, junto, dice, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos, pues, para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Dice, amor, hermano. Mire la condición de la gente de Sodoma y Gomorra. Era una condición terrible. Ya lo podemos leer ahí nuevamente. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. La condición del ser humano en esa ciudad era mal, era terrible. Lo mismo está sucediendo en este tiempo que estamos viviendo, amado hermano. A Lot lo consideraban un extraño. Versículo 9 dice, y ellos respondieron, quita ya. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros. Fíjese pues, amado hermano, vino este extraño a habitar en nosotros y habrá de erigirse en juez. Si Lot, él hubiera estado haciendo cosas pecaminosas ahí, estos hombres no hubieran dicho de Lot de esa manera. Y viene este extraño
a ordenarnos lo que debemos de hacer. Lo mismo sucede con la iglesia del Señor. Debería el mundo de saber que el cuerpo de Cristo es algo extraño en este mundo, pero no es así, amado hermano. No es así. Mucho creyente y con mucha tragedia, se puede decir, se ha vuelto al mundo y es igual al mundo. Pero con la ayuda de Dios, usted y yo, que hemos permanecido fieles al Señor en lo que podemos hacer, nosotros sí somos un extraño para el mundo. Entonces, cuando usted predica en contra del pecado, en contra de las falsas enseñanzas, en contra de los falsos profetas, en contra de los falsos apóstoles, viene esta clase de gente impía y va a decir, ¿y este extraño quién es? Que nos quiere imponer a hacer lo que él dice. Y recuerde que usted no va a imponer lo que usted dice, sino lo que la Biblia dice, ¿va? Pero como a esta gente impía se le ha cerrado el entendimiento por su idolatría y terquedad, esa palabra que se predica para ellos les parece extraño. Y el que transmite el mensaje también es extraño. Entonces dice, y este extraño nos va a venir a gobernar y a ponerse juez contra nosotros. Entonces ya podemos ver algunas características de Lot. Lot era justo, era piadoso. Él buscaba al Señor, él conoció el tiempo de la visitación que le llegó. Y la gente de Sodoma y Gomorra lo veía como un extraño. Entonces, hay algo maravilloso acá. Si a ti y a mí nos ven como un extraño, pues gloria a Dios, ¿verdad? Eso es de alegrarse, porque entonces quiere decir que no somos de este mundo, ¿verdad? Pero si te hacen sentir bien y te aman y te anhelan y les gusta estar contigo porque ven en ti a alguien no muy legalista, ¿verdad? Entonces es de preocuparse, amados hermanos, porque eso es parecido al mundo. Entonces yo recuerdo ahorita el testimonio de nuestro hermano Luis, un pastor Luis, ¿verdad? Que logré alcanzar ahí a escuchar algunas veces que le estaban tirando piedras a su casa y haciéndole ahí para que impidiera predicar. Eso es de darle gloria a Dios porque entonces hermano Luis es un extraño donde vive, ¿verdad? Eso es darle gloria a Dios, ¿verdad? Él es extraño, él no es de este mundo. Y como en el lenguaje de este mundo, pues es un extraterrestre, ¿verdad? Porque no es de este mundo, es de otro. Gloria al Señor, ¿verdad, amados hermanos? Entonces Lot era así, él era extraño para esos que vivían con él. Pero no quiero decir que Lot no pecaba, no cometía errores, definitivamente. Tanto como Lot y tanto como Abraham cometieron errores, aunque Abraham no fue a Sodoma y Gomorra. Por eso le digo esto, amado hermano, ahorita vamos a quitar un poquito lo mal visto que teníamos de Lot, porque Lot sí cometió errores. Usted lo puede ver ahí, cuando sus hijas se metieron con él, pero eso fue fuera de Sodoma y Gomorra. Usted sabe dónde surgieron los moabitas y los amonitas, ¿verdad? A causa de ese incesto. Pero vemos a Abraham también que él actuó mal cuando hizo pasar a su esposa que fuera su hermana en Egipto. Ambos fallaron y cometieron errores. Uno se fue a Sodoma y el otro no, pero ambos cometieron errores, porque somos humanos. Todos fallamos, nos desviamos en algún momento. Entonces, estas características que vimos en Lot es lo que nos va a hacer embellecer la vida de Lot. ¿Por qué el Señor le llamó justo? Ahora ya sabemos por qué. Lot buscaba al Señor. Lot pudo reconocer a los ángeles. ¿Será que nosotros pudiéramos reconocer a un ángel del Señor en este tiempo, mamá? Solamente aquel que tiene una comunión con Dios lo va a reconocer. Si en dado caso el Señor diera eso, ¿verdad? Pero ahora el Señor nos está diciendo que debemos discernir a los falsos maestros, falsos pastores, falsos apóstoles, digamos, todo eso, ¿verdad? Falsas doctrinas. ¿Las podemos reconocer o no? Solamente teniendo la comunión con Dios, amado hermano. Entonces se da cuenta, amado hermano, qué terrible es lo que está sucediendo en este tiempo. En los últimos días serán como los días de Lot. Lot vivió en una temporada terrible, en un lugar terrible, como estamos viviendo nosotros en este mundo.
Entonces debemos copiar lo que lo hizo. Gloria al Señor. Ser piadoso, ser justo, tener comunión con Dios. Gloria al Señor. Ofrecer al Señor un pan sin levadura. Nuestra condición interna, amado hermano. Génesis capítulo 18, vamos nuevamente, versículo 20, dice la escritura. Vamos ahí terminando, amado hermano. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. El pecado se ha agravado en extremo. En este tiempo que estamos viviendo, el pecado ya no se ve como algo horrendo, sino que el pecado se ve como una actitud tolerante. El ser intolerante en este tiempo final es considerado un pecado, fíjese, amor. Los pecados son tolerados, cualquier clase de pecado en este tiempo, pero si uno se opone al sistema de este mundo en cuanto a los pecados, conforme a la palabra del Señor, para ellos usted lo que está haciendo yo es pecado. Todo se ha, ¿cómo se? Tergiversado, ¿verdad? A lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Entonces, el pecado ahora no se debe juzgar. Al pecado ahora ya no se le llama pecado, ¿verdad? Sino se le llama aventuras, ¿verdad? O libertad, por ejemplo, ¿va? Entonces, amado hermano, en nuestro deber ahora no es juzgar tanto el pecado, fíjese, porque uno lo puede juzgar, uno lo puede señalar, pero mejor dejemos que la escritura nos muestre cómo ver el pecado, como Dios lo ve. Cuando Dios ve el pecado, sí, a Él le desagrada totalmente, para Él le es abominación. Dice la escritura, a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios, los juzgará Dios. Pero dice Apocalipsis 21, dice también, ¿verdad? No entrará quien en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. O sea, para Dios el que es adúltero y fornicario y el que es mentiroso es igual, no va a poder entrar. Aunque nosotros razonemos que el adulterio y la fornicación es un pecado más grave que la mentira es algo menos, dice a veces uno, ¿va? Pero el adulterio y la fornicación es fuerte, pero para Dios no hay fuerte ni débil. El pecado, tanto el fornicario como el adúltero, no va a entrar al reino de Dios como el mentiroso. Entonces, el adúltero, el fornicario, Dios lo va a juzgar, pero el mentiroso tampoco va a entrar. Ninguna cosa inmunda entrará en el reino de Dios. ¿Verdad? Ninguna cosa inmunda. Fíjese, amado hermano. Entonces, en este tiempo final, ya para ir terminando, amado hermano, eh, lastimosamente la generación está creciendo con una mente que no quiere saber nada del Señor, amado hermano. No quiere saber nada, nada, absolutamente nada de la palabra del Señor. Y eso es algo muy, muy complicado porque definitivamente en el corazón del hombre ya no se está creando el amor del Padre. Nosotros como la última generación de creyentes, fíjese qué terrible esto, somos una generación en peligro de extinción. Le puede decir de esa manera, ¿va? Así como, por ejemplo, alguna especie de animal, ¿verdad? Que por las autoridades prohíben, no lo vayan a cazar porque si lo cazan, tienen algún proceso penal porque ya no hay más. Esos son los últimos tres que hay. Si los matan, ya no va a haber más de esa especie. ¿Verdad? Sí, algo así dicen, va. Entonces, usted y yo como cristianos, eh, nacidos de nuevo y de los pocos, digamos, del pequeño remanente que está predicando la verdadera palabra del Señor, una sana palabra, no solamente somos nosotros, hay más en el mundo entero, ¿verdad? Pero es un pequeño grupo. Ese pequeño grupo es una especie en peligro de extinción, amado hermano. Satanás anda cazando y apagando esas antorchas en el mundo. Aunque hay muchos creyentes, ¿verdad? En el mundo,
Pero esos pocos que predican la palabra del Señor como es y que no toleran el pecado como Lot, a esos el enemigo los anda cazando, porque si los mata espiritualmente, va a ser una especie en extinción, ya no se va a levantar nadie más, porque la generación que está creciendo en este tiempo es una generación que no quiere saber nada de Dios, amado hermano, no quiere saber nada. Entonces dice, hay un dicho que dice por ahí, la humanidad sin divinidad se convierte en bestialidad. Fíjese, es un dicho que hay por ahí, ¿va? Que leí por ahí. Lo voy a leer otra vez. Dice, la humanidad sin divinidad se convierte en bestialidad. Y esta bestialidad que se está generando en este tiempo, lo que está llevando es a encaminar al reino del anticristo. Porque esta generación que no está, que está creciendo de esa forma, ¿verdad? Sin la justicia divina, está creciendo sin Dios, solamente están esperando a un ser que gobierne todo el mundo. Entonces el anticristo va a venir a gobernar a una humanidad que ya está programada, sin Dios y sin nada en su corazón. O sea que el anticristo no va a venir a convencer a la humanidad para que lo sigan. El anticristo va a venir solamente a coronarse sobre una humanidad que ya está preparada. Fíjese, amado hermano. Pero antes de que suceda eso, así como Lot fue sacada y cayeron los juicios de Dios, así va a suceder con el pueblo del Señor. El pueblo del Señor va a ser quitado y la ira del Señor va a descender. Pero la ira del Señor no puede descender porque los Lots que hay todavía aquí en Sodoma y Gomorra, hablándolo en el sistema de este mundo, todavía habitan y se lamentan por los pecados que se hacen aquí. Pero ya llegará un momento que el Señor va a venir a sacar a su pueblo. Entonces ahí la ira del Señor va a descender. Así que, amados hermanos, en esta noche, espero que haya sido de mucha bendición el mensaje y que el Señor pueda siempre desarraigar de nuestra vida toda terquedad que pueda haber, ¿verdad? En nuestro corazón. Gloria al Señor. Tiempo para mi hermana en esta noche. Amén. Muchísimas gracias, Pastor Estuardo Revolorio, desde Guatemala. Ante el inminente arrebatamiento de la iglesia que va a suceder en cualquier momento, familia, el Señor nos está llamando, nos sigue hablando para que estemos preparados, para alistarnos, para poder ser dignos de escapar de este mundo, familia. ¿Estamos viviendo tiempos como Sodoma y Gomorra? Sí, peor diría yo, porque en este tiempo tenemos la Biblia y aún así, con la palabra de Dios, las personas no se quieren arrepentir, no quieren volverse a Dios. Por eso, familia, es tiempo de buscar a Dios, de santificarnos y consagrarnos cada vez más, porque Él es santo y sin santidad nadie le verá, porque necesitamos prepararnos para poder ser dignos de escapar de este mundo. Los momentos difíciles, las pruebas, los dolores de parto, como dice la palabra de Dios, se están acrecentando, pero el Señor está con nosotros y Él no nos ha abandonado ni nos va a abandonar. Por eso, familia, es hora de buscar al Señor en oración, de leer la palabra, de ayunar, de buscar su rostro, de tener ese tiempo de comunión personal con Él, para que Él nos dé esa fortaleza que necesitamos para resistir al enemigo, para que huya nuestras vidas. ¿Vienen tiempos difíciles? Sí, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor está con nosotros y Él prometió jamás abandonarnos. Así que confiemos en Él, pero preparémonos. ¿Y cómo nos vamos a preparar? Estudiando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, entrando a los estudios bíblicos. Familia, es muy importante. Gloria a Dios. Querido amigo, si aún no has invitado a Jesús a morar en tu corazón y quisieras hacerlo en el día de hoy, te invito a que repitas conmigo esta sencilla oración. Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdóname todo lo que te he ofendido en pensamiento, palabra y obra. Lávame y límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida.
séllame con tu Espíritu Santo. Te lo pido, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Hiciste esta oración, te damos la bienvenida a la familia de Dios. También te aconsejamos que busques una iglesia de sana doctrina y te bautices en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar para cerrar ya este tiempo, esta grabación, ¿verdad? Este precioso estudio que nos ha traído el pastor Estuardo, y los invitamos a los hermanos que están con nosotros a que se queden un tiempo de preguntas y respuestas. También les recuerdo que todos los audios que se graban durante el tiempo de preguntas y respuestas se están colocando en nuestro canal de Telegram, así que ahí también pueden ustedes suscribirse y poder escuchar qué fue lo que conversamos antes y después de cada estudio bíblico. También quiero recordarles que, que tenemos estudios bíblicos los días domingo y los días martes a las 20 horas de Cuba. También tenemos un grupo de WhatsApp. Es un WhatsApp que el link no lo hacemos público porque las personas que desean estar en nuestro grupo de WhatsApp tienen que contactar a nuestro pastor Luis Alberto García o a una servidora acá, la hermana Silvia, para poder ingresar a nuestro grupo de WhatsApp. Así es que por esa razón nosotros no compartimos el link, pero si usted desea estar con nosotros, tiene que contactarnos a nosotros. Amén. Entonces vamos a orar para cerrar este tiempo. Gloria a Dios. Precioso que el Señor nos ha dado. Gloria a Dios. Padre Celestial, al cerrar esta reunión, queremos darte toda la gloria y honra. Gracias por el tiempo que hemos tenido hoy de aprender más de tu santa palabra. Bendice a cada persona que se tomó el tiempo de reunirse aquí hoy y también por aquellas personas que van a ver esta grabación en diferido. Te pedimos que tu mano de protección sea sobre todos nosotros durante el resto de la semana. También te damos gracias por nuestro pastor Estuardo Revolorio. Te pedimos que lo continúes bendiciéndolo y llenándolo más y más de tu sabiduría en el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gracias por habernos acompañado. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Dios me los bendiga ricamente.